Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están ustedes? Empezamos el seminario. ¿A qué grupo le corresponde? Doctor, el grupo 3. Perfecto. Que vayan subiendo la presentación. Buenos días, doctor. ¿Se escucha? ¿Se escucha perfecto, doctor? Gracias, doctor. Bueno, comenzando con el seminario número 3 sobre el tema de hipertensión arterial. Los integrantes Nicole Bedriniana, Erwin Caballero, quien le habla, Daniela Nostroza, Joana Mendoza, Nicolás Ramos y Jennifer Sandoval. Acérquese un poquito más, doctor. Se escuchaba mejor. ¿Ahora se escucha mejor, doctor? Ahora sí. Ya, perfecto. Comenzando con el caso clínico, es un paciente varón de 52 años que refiere que estando en el trabajo sufre de crisis hipertensiva, por lo cual es trasladado al hospital donde lo controlan y le recetan enalapril de 10 miligramos cada 24 horas y atenolol de 100 miligramos, media tableta cada 12 horas. Hace 3 años deja de tomar enalapril porque le daba tos, por lo que cambió a los sartán, pero también lo dejó y no toma medicación al momento de su ingreso a emergencia. Trabaja como chofer de camión de cerveza, separado, fuma desde los 17 años, media cajetilla diaria, toma alcohol 2 botellas al día, camina todos los días 10 minutos para ir a tomar un bus para ir a trabajar. Asimismo, con respecto a su alimentación, indica 4 panes diarios, pocas frutas, no le gustan las verduras, pero sí las frituras, toma bebidas gaseosas y le gustan los embutidos. En lo que respecta al examen físico, se halla un peso de 91,8 kilogramos, una talla de 172 y un IMC de 31, lo que indicaría obesidad, perímetro abdominal de 105 centímetros, una presión arterial de 180 sobre 120 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto.
En el examen físico del cuello no hay ingurgitación yugular, no se halla danza arterial, pero se halla cantosis nigricans. En el aparato respiratorio, el murmullo vesicular pasa en ambos cuerpos pulmonares. No hay estertores. En el aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos rítmicos. Eh, s- en el foco órtico se hallan sonidos y no hay tercer ruido, no hay R3. En el abdomen, blando y depresible, ruidos hidroaéreos presentes, no edemas, pulsos presentes, y en el EKG se halla en RS a 98 latidos por minuto, el eje QRS a menos 60 grados y un Sokolov positivo. Y comenzamos con las preguntas. Bueno, llegando con el seminario, vamos a desarrollar las preguntas para el siguiente caso. Como No se primera escucha mucho, pregunta, doctor, fuerte. ¿qué doctor? ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí. Listo, doctor, gracias. Desarrollamos la primera pregunta del seminario. Es, ¿cómo definiría usted la crisis hipertensiva, ¿no? Para eso nosotros hemos hecho uso de la guía europea, la última publicación de 2023, que define, ¿no?, la crisis hipertensiva como la elevación aguda y grave de la presión arterial. Pero este cambio agudo y grave lo expresamos en números a través de una presión sistólica mayor a 180 y o una presión diastólica mayor a 110, ¿no? Puede darse alguno de estos eventos o ambos eventos para nosotros poder definir una crisis hipertensiva, ¿no? Y este cambio debe ser agudo, debe ser grave. Ahora, ese cambio cuando lo estudiamos podemos dividirlo en dos situaciones. Una situación de urgencia hipertensiva y una situación de emergencia hipertensiva. En el caso de la urgencia hipertensiva, no hay principalmente una lesión de órgano blanco, ¿no? Por lo cual la vida del paciente no está en riesgo directo o inminente de muerte, por lo cual la atención del paciente eh, puede no ser en ese momento, ¿no? No inmediatamente, no se puede tomar otro tipo de actuar. En el cambio, en la emergencia hipertensiva, si hay una lesión de órgano blanco que se expresa a saber de la sintomatología, ¿no? Y se representa, si pone en riesgo la vida del paciente, si no es abordada de manera inmediata, puede el paciente fallecer, ¿no? Ahora, hay situaciones frecuentes en la cual se nos puede presentar una emergencia hipertensiva y es importante tenerlas en cuenta para identificar en qué circunstancias podríamos encontrarnos, ¿no? Algunas causas cardíacas frecuentes son los ACV, aneurismas, disección aórtica, problemas coronarios, síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca, pero no solamente esos problemas, ¿no? También hay otras patologías como, no patologías, hay otras situaciones exógenas, por ejemplo, como el caso de consumo de sustancias simpático-miméticas, como puede ser la cocaína, las metanfetaminas, ¿no? Que elevan también la presión de una manera brusca, ¿no? Y pueden causar esos cuadros de emergencia o urgencia hipertensiva, ¿no? También los trastornos durante la gestación graves que ya conocemos, que puede ser la eclampsia que curse con síndrome de Hell, y no solo eso, ¿no? También podemos tener una hipertensión maligna, que es aquel cambio súbito de la presión sin causa aparente, que generalmente se caracteriza, ¿no?, por una necrosis de los pequeños vasos, ¿no? Se puede ver de repente expresado en los ojos, en el riñón, en el cerebro, en aquellos órganos donde vamos a ver, donde están presentes estos vasos pequeños, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiendo con lo que es la definición de la crisis hipertensiva, que ya hemos visto que puede dividirse en urgencia y emergencia, y hemos identificado que en la emergencia hay pues un daño directo de órgano blanco muy posiblemente. Entonces, hay algunos estudios que la guía nos recomienda, ¿no? Para en esos casos que estamos frente, ¿no?, a una emergencia hipertensiva, ¿no? Dentro de las pruebas comunes podemos tener el fondo de ojo, el EKG con 12 derivaciones, un recuento en el hemograma tanto de hemoglobina, también de algunos reactantes de fase aguda como fibrinogen y otros. Importante ver la función renal, la creatinina, tasa de filtrado glomerular, evaluar los electrolitos y también descartar el embarazo, ¿no? En caso de mujeres en edad fértil, ¿no? Otras pruebas más específicas para la misma crisis hipertensiva, la troponina, radiografía de tórax o ecografía, ¿no? El ecocardiograma, importante para ver los desperfectos que no alcanzamos a ver con el EKG en el corazón, el angiograma, un cateterismo de repente,
recolectar incluso contenido, como vimos en el caso exógeno, de posibles drogas en orina que puedan causar, ¿no?, esta crisis hipertensiva. Muy bien, seguimos. Siguiente. Ahora continuando con la pregunta 2, en la cual nos preguntan ¿cuál es el manejo de la crisis hipertensiva? Bueno, aquí para recordar que una crisis hipertensiva, como lo mencionó mi compañero, se caracteriza en lo que es urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Cada una va a tener un manejo diferente, ¿no? Bueno, respecto a lo que es la urgencia hipertensiva, una vez que logramos confirmar esta situación y descartar la presencia de una emergencia, el paciente lo que debe hacer es permanecer en reposo, en un lugar tranquilo, al menos unos 30 minutos y posteriormente se va a evaluar nuevamente la presión arterial para conseguir nuevas cifras, ¿no? Como lo pueden observar en el mapa, se quiere llegar a una presión diastólica entre los rangos de 100 a 110 milímetros de mercurio en al menos las 24 horas que va a estar en evaluación el paciente. Y bueno, en el caso se logre confirmar lo que es la urgencia hipertensiva, se va a iniciar sobre todo lo que es tratamiento con medicación oral. En cuanto a administración por vía sublingual, no están aceptada por todas las guías, por lo que proponen exclusivamente lo que es el tratamiento por vía oral frente a la sublingual. Ya bueno, debido a que esta va a tener una absorción más errática y menos predecible de lo que es el fármaco. Respecto al ¿puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva? No, a un anterior, perdón. No. En la pregunta 2, por favor, Herwin. Bueno, ya voy a continuar. Como norma general, lo que se va a administrar es una dosis del fármaco elegido por vía oral, que puede ser, por ejemplo, hay diferentes fármacos que puede ser, por ejemplo, el nifedipino, el captopril, el nicardipino, el acidipino, clodina, la betalol y atenolol. Bueno, para recordar nada más que el nifedipino es un fármaco ampliamente utilizado en lo que son los servicios de urgencia y bueno, es de acción corta. El captopril, en cambio, es un fármaco del que se dispone con mayor experiencia pública en lo que es el manejo de la crisis hipertensiva. Y algunos lo consideran de elección en todas las guías, bueno, en las guías en las cuales he podido revisar, salvo algunas contraindicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, respecto ya al manejo de lo que es la crisis hipertensiva, aquí ya hemos confirmado una presión arterial elevada y un daño en el órgano blanco. Y bueno, lo que mayormente se suele utilizar son el nitroprusiato, la nitroglicerina, la betalol, esmolol, nimodipino, enalapril, furasemida, hidralazina y fentalomina. Bueno, hablando sobre el nitroprusiato, su acción es un vasodilatador arterial y venoso de vida media muy corto, y su forma de administración se va a presentar en forma de ampollas de 50 miligramos, y para su administración se diluye una ampolla en 250 mililitros de suero glucosado al 5% y se comienza a perfundir con 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, elevado cada 2 a 3 minutos hasta conseguir las cifras tensionales que uno desea conseguir en el paciente. Sus indicaciones es que está indicado en todos los casos de emergencia hipertensiva. Luego tenemos la nitroglicerina, que es un vasodilatador venoso y arterial y que se usa en perfusión disolviendo 50 miligramos en 500 mililitros de suero glucosado y se comienza a un ritmo entre 10 y 30 milímetros por hora. Y bueno, sus indicaciones es que se usan en síndromes coronario agudo y en un edema agudo de pulmón. La betalol tiene acción alfa y beta bloqueador mixto y en las emergencias hipertensivas se usará siempre por vía intravenosa con las pautas referidas en el apartado de las urgencias hipertensivas. Y sus indicaciones es que están en la eclampsia y en casos de hiperactividad adrenérgica. El esmolol, que es un bloqueador beta cardioselectivo, se va a aplicar por bolo intravenoso de 500 microgramos por kilogramo y se usa sobre todo en lo que son las disecciones aórticas. Luego tenemos el nimodipino, que es un bloqueador de canales de calcio de tipo dihidropiridina, que se presenta en frascos de 50 mililitros, que contienen aproximadamente 0.2 miligramos por mililitro en la hemorragia subaracnoidea y se aplican 10 miligramos cada 24 horas en perfusión
disuelto en suero fisiológico durante los primeros días y se prosigue después de 60 miligramos cada 6 horas por vía oral. Y bueno, sus indicaciones son hipertensión postoperatoria y en hemorragia subaracnoidea. Luego tenemos el enalapril, que es un inhibidor de la enzima conversiva de la angiotensina, y esta se va a usar en dosis variables que pueden ser de 0,625 a 1,25 miligramos de forma intravenosa cada 6 horas, y esta se puede aplicar de vía intravenosa, pero teniendo un efecto hipotensor rápido, que no va a afectar lo que es la frecuencia cardíaca en el paciente. Y está mayormente indicado en crisis hipertensivas con insuficiencia cardíaca y en pacientes adultos mayores, ancianos. Luego tenemos la furosemida, que es un diurético que se utiliza en bolos intravenosos de 20 miligramos y bueno, está indicado en edema agudo de pulmón y en cualquier crisis hipertensiva acompañado de una insuficiencia cardíaca. Y bueno, tenemos la hidralazina, que es un vasodilatador, que es en hipertensión arterial con dosis de 20 miligramos. En la eclampsia se administra por vía intravenosa a 0,5 a 1 miligramo por minuto. Y bueno, se usa en lo que es la hipertensión del embarazo y la eclampsia. Y por último tenemos la fentolamina, que es un inhibidor adrenérgico y se va a aplicar administrando de 1 a 15 miligramos intravenosos cada 5 a 15 minutos. Y bueno, una crisis indica en crisis hipertensiva de la feocromocitoma. Siguiente, por favor. Continuaremos con la siguiente pregunta que dice ¿qué estadio de hipertensión arterial tendría este paciente? Aquí hay una tabla de comparación de la escuela del Colegio Americano y de la Sociedad Europea. En la Sociedad Europea, como vemos, hay 3 grados y la crisis hipertensiva vendría a ser el grado 3, ¿no? Como se mencionó, tiene síntomas agudos, ¿no? Repentinamente aumenta la presión arterial a estos valores, ¿no? De más de 180 y más de 110. Nuestro paciente tiene 180 sobre 120. Siguiente, por favor. En la pregunta 4 nos mencionan, desde el inicio de su enfermedad se dio tratamiento combinado. ¿Es esto correcto? Según las guías y también la información que he ido recabando, la presión arterial en realidad tiene diferentes mecanismos, muchas vías fisiopatológicas, y cuando se ha ido investigando sobre la monoterapia o se ha ido tratando a los pacientes con monoterapia, pues no ha habido un correcto control de la presión arterial, ¿no? Antes del 2018 empezaban con un solo medicamento y el tratamiento era escalonado, ¿no? Esto era insuficiente para controlar la presión arterial. Es por ello que las guías europeas del 2018 empezaron con el tratamiento combinado. Y aquí vemos en la diapositiva que pues la monoterapia no controla adecuadamente la presión arterial, ¿no? En la mayoría de los pacientes cuya presión arterial sistólica inicial está en 15 milímetros de mercurio o más. Y hay mayores efectos secundarios cuando aumentamos las dosis de estos medicamentos. En cambio, la terapia combinada tiene un efecto reductor de la presión arterial mayor que una monoterapia y hay menos efectos secundarios en dosis altas. En la siguiente diapositiva también hay un cuadro comparativo. Siguiente, por favor. De ambas guías, tanto la americana y la europea, más que nada para ver en cuál es el umbral en el que se inician o se adiciona el tratamiento, ¿no? Con medicamentos antihipertensivos. Todos los adultos que tengan presión arterial de 140 sobre 90 van a empezar el tratamiento. Algunas consideraciones, por ejemplo, el Colegio Americano menciona que la presión arterial sistólica entre 130 y 139 y la distólica entre 80 y 89 se debe evaluar, ¿no? También si el paciente tiene enfermedades cardiovasculares y riesgo. Y en el caso de la Sociedad Europea menciona en un rango entre 130 y 139 de la sistólica
y 85, 89, ¿no? Ver la posibilidad de darle el tratamiento si tienen riesgo alto. Las estrategias de tratamiento son similares, utilizan los mismos grupos farmacológicos, los IECAS, los ARA, los bloqueadores de canales de calcio o los diuréticos, ¿no? Y ambos mencionan también que se debe iniciar el tratamiento con IECAS o ARAS más bloqueadores de canales de calcio o diuréticos. Si es que la presión todavía no se controla, no se logra los objetivos, se utilizan los IECAS o ARAS más los bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. Y luego, si tampoco se logra controlar la presión, se agregan ahorradores de potasio, otros diuréticos, beta bloqueadores también, ¿no? Recalcar aquí que no se recomienda la combinación de IECAS con ARAS, ¿no? Que tienen que son potencialmente perjudiciales para el paciente. Siguiente, por favor. Continuando con la pregunta 5, que nos menciona cuáles son los factores de riesgo en ese paciente. Vemos que según la guía nos dan los parámetros de estratificación del riesgo, que se van a incluir en los scores que luego se van a ver. Eh, Dentro de eso nos dan el sexo, en hombres más predominante que en mujeres, la edad, el nivel de la presión arterial sistólica, si hay antecedentes de tabaquismo, este sea actual o pasado, y el colesterol, ¿no? Vemos también que hay nuevos factores de riesgo establecidos y que se nos sugieren evaluar en los pacientes, como son la historia familiar o parenteral de hipertensión en inicio temprano, ¿no? Historia personal de hipertensión maligna, historia familiar de accidente cerebrovascular prematuro, la frecuencia cardíaca, que en valores en reposo sea mayor de 80, bajo peso al nacer, un estilo de vida sedentario, sobrepeso, obesidad, diabetes, presencia de ácido úrico elevado, resultados adversos en el embarazo, ¿no? Como pérdidas recurrentes del embarazo, un parto prematuro, algún trastorno hipertensivo dentro del embarazo, como ya hemos visto anteriormente, diabetes gestacional, menopausia, inicio temprano, fragilidad, factores psicosociales y socioeconómicos, migración y exposición ambiental a la contaminación del aire o el ruido, ¿no? También hay otras condiciones clínicas adicionales o comorbilidades que es importante tener en cuenta, como es la hipertensión resistente, el trastorno del sueño, el EPOC, la gota, las enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades del hígado graso no alcohólico, infecciones crónicas, incluido dentro de ellas el COVID-19, la migraña y los síndromes opresivos, ¿no? Luego de haber echado un vistazo a, a esta lista de factores de riesgo, vamos a identificar los que estaban presentes en el paciente que nos relata el caso, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos entonces que el paciente es un paciente varón. Ya de ahí vemos que al ser varón tiene mayor, ya representa un riesgo para él, su edad, 52 años. Y nos narra también que es un paciente que estaba en tratamiento para la hipertensión arterial, pero deja de tomar, ¿no? Por motivos de reacciones adversas, igual de cambio de tratamiento, o sea, no hay una adherencia al tratamiento, ¿no? Vemos ahí que eso también representa un factor de riesgo. Nos relata la ocupación del paciente, ¿no? El paciente es un chofer, dice que se pasa, claro, 10 minutos todos los días para tomar el bus, pero dentro de su trabajo como chofer vemos o podemos ver que hay una tendencia, ¿no? Al sedentarismo, ¿no? Por las largas horas que se encuentra manejando, ¿no? También vemos que el paciente fuma ya desde los 17 años, ¿no? Tiene antecedente de tabaquismo e incluso media cajetilla diaria, ¿no? Entonces eso es un factor de riesgo también para nuestro paciente, ¿no? También nos narra el consumo de alcohol, 2 botellas al día, y nos describe la alimentación en el paciente, ¿no? La alimentación rica en carbohidratos y en grasas, ¿no? El paciente consume 4 panes diarios, le gustan las frituras y no hay consumo de verduras y muy pocas frutas, ¿no? Y también bebidas gaseosas. Vemos que la alimentación se encuentra claramente desbalanceada en el paciente, ¿no? Si observamos también, revisando la historia, el paciente tiene obesidad. Nos damos cuenta que este paciente que nos presenta el caso clínico es un paciente que tiene gran variedad de factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad hipertensiva, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando acerca de cuál sería el score de riesgo cardiovascular en este paciente y cómo se obtiene. Como ya mencionó mi compañero,
vamos a evaluar ciertos factores de riesgo que va a consignar a este hard score. Uno va a ser la hipertensión arterial, que lo vamos a ver en este paciente, la hipercolesterolemia, que también tal vez podríamos asociarlo debido a la manera en la cual el paciente se alimenta, el consumo bajo de verduras, el alto consumo de carbohidratos y grasas. La obesidad, un IMC mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, que el paciente sí lo presentaba. El tabaquismo, que el cual es un factor muy remarcado del paciente. Antecedentes familiares, que no lo evidenciamos, no lo mencionan. Y enfermedades ateroscleróticas, ¿no? Como puede ser infarto miocardio, intervención coronaria percutánea, accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos y enfermedades arterial periférica. También para este score, como vemos en la tabla, se va a tomar en cuenta uno de los factores que acabo de mencionar y otro va a ser la presión arterial. Como lo muestra la historia clínica, en el caso clínico, el paciente presenta una presión de 180 sobre 120. Ya con esa presión lo podemos ir clasificando. Por ejemplo, acá normal alta viene a ser una presión sistólica de 130 a 139 y una diastólica de 85 a 89. Por lo que acá no, en este rango o en esta columna no estaría el paciente. En el grado 1 es una presión de 140 a 159, la sistólica y la diastólica de 90 a 99. Tampoco está en ese rango. Nos pasamos al siguiente, el grado 2 es una sistólica de 160 a 179 y una diastólica de 100 a 109, por lo que también en este lado, en esta columna, no estaría. Ya en la columna 3, perdón, en la cuarta columna que vendría a ser el grado 3, la presión sistólica nos menciona que es mayor a 180 o mayor o igual a 180, perdón, y la diastólica mayor o igual a 110, en donde el paciente sí va a estar en ese rango, ¿no? Y como podemos ver, en esta columna solo vamos a ver dos tipos de riesgos. Hay riesgo bajo, riesgo moderado alto, riesgo alto y riesgo alto a muy alto. Ya, en esta columna solo vamos a observar lo que es el riesgo alto y el riesgo alto a muy alto, o riesgo también muy alto. Para ello, tenemos que evidenciar los factores de riesgo que he mencionado anteriormente. Si no tiene ningún factor de riesgo, lo podemos poner como riesgo alto. Si estamos evidenciando ya uno o dos factores de riesgo, lo ponemos, también está en riesgo alto. Hasta lo que viene a ser más de tres, mayor o igual a tres factores de riesgo, ya sería riesgo alto, ¿no? Pero ya lo que viene a ser la fase 2, en donde nos menciona cuando ya hay compromiso de ya compromiso orgánico, o sea, hay daño orgánico y una enfermedad renal crónica establecida o una diabetes mellitus, eh, pero en este caso una diabetes mellitus sin daño orgánico, ya estaría en un rango alto a muy alto, ¿no? Como ya tirando para más severidad. Ya por otro lado, entre los factores de riesgo, si hay una enfermedad cardiovascular establecida y una enfermedad renal crónica mayor de 4, mayor o igual a 4, una diabetes mellitus ya con daño orgánico, ya sería un riesgo muy alto. En el caso del paciente, según la historia clínica, lo vamos a clasificar en riesgo alto. Siguiente diapositiva. Acá hay otro score que se puede encontrar, que es hallazgos en la historia clínica, y acá uno tiene que estudiar el caso, ¿no? Los antecedentes, todo eso, ¿no? Y según este score, vamos a ver si los hallazgos que se han obtenido son altamente sospechosos, moderadamente sospechosos o ligeramente sospechosos, ¿no? También en este score se evalúa el electrocardiograma, si es de presión DCT significativa, si hay una anomalía en la repolarización no específica o es normal, ¿no? Que nos faltaría un poquito más de datos para evaluar eso, pero es como que un complemento para
un score adicional, por así decirlo. La edad en años, que sí nos mencionan que el paciente está en el rango de 46 a 64 años. Los factores de riesgo que mencioné, que acá también toman en cuenta la diabetes, tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia, historia familiar, antecedentes familiares, la obesidad, el IMC y historias de arteriosclerosis. Y la troponina, que también es una enzima, se podría decir cardíaca, que no mencionan en la clínica, pero en este score también lo toman en cuenta, ¿no? Donde tienen como puntos si son 3 veces o más de lo normal, si es mayor de lo normal pero menor de 3 veces al valor, o si es igual o inferior al límite normal. Acá, según un ejemplo, si es altamente sospechoso, el electrocardiograma tiene una anomalía en la repolarización no específica, la edad, acá lo puse con el paciente de 46 a 64 años. La historia clínica, según lo que nos ha explicado el caso, sí se podría poner que es altamente sospechoso. En los factores de riesgo, sí presenta más de tres o más factores de riesgo. Y en relación a la troponina, como no lo menciona en el caso clínico, bueno, yo lo coloqué como un límite, por así decirlo, intermedio, o sea, mayor de lo normal, pero menor de 3 veces de lo normal. Y según el resultado de este score, tienes de 7 puntos, cuando ya es mayor de 6, es ya de riesgo elevado, ¿no? En este caso salió riesgo elevado, según para este score. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, que es, ¿qué exámenes auxiliares le solicitaríamos a nuestro paciente? Bueno, como fue por emergencia, básicamente el único examen que se le pidió al paciente fue un EKG, entonces no se pudo evaluar algún otro daño que tuviera o así. Entonces acá tenemos que el compromiso de órgano blanco es en hipertensión, ayuda a establecer el riesgo cardiovascular y determinar la intensidad del tratamiento y así la presencia de daño clasificará al paciente en un riesgo alto. Entonces el paciente presenta muchos factores de riesgo que podrían condicionar a que tenga alguna otra patología que podría ir desarrollando. Por ejemplo, también por su estilo de vida, por su alimentación, podría ser candidato a tener diabetes. Entonces hay 3 grupos clave de exámenes de laboratorio que se les debe pedir a todos los pacientes que tengan hipertensión, como la bioquímica sanguínea. En este caso pediríamos el sodio y potasio séricos, la creatinina sérica y la estimación de la tasa de filtración glomerular, así como el perfil lipídico. También el uroanálisis, de documentar proteinuria o albuminuria para ver si hay algún daño en el riñón. De igual manera, el electrocardiograma, como ya se le pidió a nuestro paciente, en búsqueda de fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda. Aquí en nuestro caso clínico, el paciente tenía el índice Sokolov positivo y esto indicaría que hay una hipertrofia ventricular izquierda. Y también podríamos buscar signos de isquemia cardíaca. Entonces, en conjunto con todas estas ayudas diagnósticas, se pueden obtener apoyos adicionales para documentar si es que hubiera daño de algún órgano blanco. Siguiente, por favor. Tenemos este cuadro de aquí donde nos van a presentar la clasificación del riesgo de hipertensión de acuerdo a los factores de riesgo, daño de órgano blanco y otras condiciones de salud. Entonces, aquí, dependiendo la cantidad de factores de riesgo que pueda presentar el paciente o algún daño ya de órgano blanco, pero nuestro paciente no, en la historia clínica no nos mencionan eso, entonces lo estaríamos catalogando como más de 3 factores de riesgo y según la presión arterial y la sistólica y la diastólica del paciente sería un grado 2. Entonces sería un alto riesgo de que pueda presentar daño de órgano blanco. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver a qué órgano blanco y qué hallazgos habría dependiendo si es que el paciente lo presentara. Primero tenemos al cerebro, que aquí la ayuda diagnóstica sería una resonancia magnética. Y aquí esto no es recomendable de rutina, salvo que el paciente evidencie algún trastorno neurológico, una declinación cognitiva o pérdida de la memoria. Y los hallazgos serían algunos cambios en la materia blanca, microinfartos silentes, atrofia cerebral, entre otros. A nivel del corazón, como ya habíamos comentado, el electrocardiograma, acá están los índices de Sokolov, el de Cornell,
y todos los criterios que tenemos que ver en el electrocardiograma, pero la sensibilidad del EKG para determinar hipertrofia ventricular es baja. Pero si usáramos el criterio de Pereiro-Lopresti, ese sí es más específico, la de Sokolov es más sensible. Pero el paciente lo evidencia, así que él de todas maneras tiene hipertrofia ventricular izquierda. También una ecocardiografía transtorácica, que también es útil, y también detecta otros parámetros como la función sistólica y anatomía de las cámaras cardíacas. Siguiente, por favor. A nivel de los riñones, también acá podemos encontrar alteraciones en la función renal, albuminuria positiva, que esta va a documentar un daño renal precoz. A nivel de las arterias, podemos solicitar un Doppler de arterias carotidias, una velocidad de la onda de pulso carotidio y femoral, el índice tobillo y brazo, pero estos exámenes solo son indicados si es que hay síntomas neurológicos. También es de elección de si es que hay hipertensión arterial sistólica aislada o si hay sospecha de enfermedad arterial oclusiva crónica. Y a nivel de los ojos, es muy importante aquí hacerle a los pacientes una fundoscopía porque tiene una gran variabilidad intraobservador e intraobservador y se recomienda anualmente a todos los pacientes y porque podríamos llegar a encontrar una hemorragia retiniana, microneurismas y papiledema, ¿no? Porque a nuestro paciente todo fue en emergencia, entonces todavía hay más exámenes que se le deben solicitar. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es si se le solicitaría al paciente un mapa o AMPA y en qué casos se consideraría el uso. Bueno, estos exámenes se solicitan cuando hay sospecha de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca es aquellos pacientes que presentan medidas normales de la presión arterial fuera de la consulta médica, aunque con cifras elevadas persistente en la consulta. Entonces, si se realiza un mapa, este será negativo. En el caso de la hipertensión enmascarada, o también se le conoce como ambulatoria aislada, esta, sí hay mapa positivo y en los controles la tensión es negativa. También se solicitaría en casos de identificación del efecto de la bata blanca en pacientes hipertensos, si hay una variabilidad acusada de la presión arterial durante la misma consulta o en varias consultas, si el paciente evidencia hipotensión autonómica, postural, postprandial, después de la siesta o inducida por fármacos. Entonces, se le debería hacer al paciente una correcta anamnesis para poder considerarlo, ¿no? Igual de una presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas y asimismo identificación de la hipertensión arterial resistente, verdadera y falsa. Siguiente, por favor. De ahí tenemos este cuadro que encontré en un artículo que nos da las indicaciones de monitorización ambulatoria de la presión arterial, que viene a ser el mapa o la automedida de la presión arterial en AMP. Aquí también repiten lo mismo en qué situaciones solicitaríamos cada uno. Y en la parte de abajo nos da las indicaciones específicas de mapa frente a AMPA, que aquí sería el mapa para evaluar la presión arterial nocturna y del perfil circadiano, particularmente en situaciones en que la hipertensión arterial nocturna es especialmente frecuente, como en el síndrome de apnea, hipopnea del sueño, en enfermedad renal crónica, diabetes, en hipertensión de origen endocrinológico, disfunción autonómica. Y nuestro paciente no refiere esto porque no se le ha preguntado adecuadamente todavía. Y en indicaciones específicas de AMPA, este sería un seguimiento rutinario del paciente tratado. Y la AMPA se asocia sobre todo con un mayor grado de control en probable relación con regresa, Ergerwin, ahí. Se asocia el AMPA con un mayor grado de control en probable relación con el compromiso del paciente con la enfermedad. Y este es un seguimiento protocolizado del paciente diagnosticado de HTA de bata blanca. Siguiente, por favor. Entonces aquí, básicamente, cuando solicitar un AMPA y un MAPA, el AMPA se debe realizar con un equipo semiautomático. Aquí básicamente el paciente debe aprender a automedirse él solo la presión arterial. Este debe hacerse por lo menos durante 3 días, idealmente los 7 días de la semana. Estas mediciones serán preferiblemente una semana antes de la consulta al médico y para que estas cifras sean válidas se debe seguir un protocolo estricto.
que es que la toma debe ser en una habitación tranquila, después de los 5 minutos en reposo, y deben ser 3 mediciones con un espacio de 1 o 2 minutos, y el paciente debe estar sentado y el brazo apoyado sobre una mesa. Y se elimina la primera medida que se tome y se anotan las otras dos. Y el médico es el que va a promediar estas medidas. Este es de preferencia porque es más económico y el paciente aprenderá a automedirse, como había mencionado. Y en este caso es que el paciente no ha presentado hipertensión postpandreal o al despertar después de una siesta. Y eso todavía no sabemos en nuestro paciente, entonces nos iríamos más por el lado del AMPA, ¿no? Y en el caso del MAPA, este se va a realizar con un dispositivo especial durante 24 horas, con medidas programadas a intervalos de 15 minutos durante el periodo de vigilia y de 30 minutos durante el sueño, y asegurando así al menos el 70% de las mediciones válidas para que sea el diagnóstico, para confirmarlo. Y este examen se realiza con dispositivos Holter de presión arterial y a las 24 horas se va a retirar el aparato y estas mediciones van a quedar guardadas en el ordenador y así el médico va a poder analizarlas correctamente. Continuando con la novena pregunta. Ya, la novena pregunta es si su control después del tratamiento es de 140/90, ¿es lo correcto? Es importante mencionar que el paciente ingresa con una presión de 180/120 y luego es reducida hasta 140/90, lo que todavía seguiría indicando una presión arterial alta. Ahora, es importante mencionar también el tema del daño orgánico, que se produce justamente por la hipertensión arterial, que usualmente es hallado en casos de hipertensión alta o de larga duración, lo cual no permitiría, en términos sencillos, un retorno a la normalidad de la presión arterial del paciente, lo que incrementaría su riesgo cardiovascular. Y esto se suele observar en casos como hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica, con albuminuria o proteinuria o al presentar rigidez arterial. Son algunos puntos que se habían mencionado anteriormente también. Una vez que se identifica el daño orgánico, este puede revertirse o por lo menos detenerse con el tratamiento antihipertensivo eficaz si es que se brinda oportunamente, controlando esta presión arterial. Pero hay casos en los que la hipertensión arterial es de larga duración y aquí, en estos casos, ya el daño orgánico puede ser hasta irreversible, ¿no? A pesar de que se dé un tratamiento antihipertensivo que hasta cierto punto pueda retrasar su progresión y reducir el riesgo cardiovascular. Asimismo, existen también lo que son factores agravantes como el IMC del paciente que presenta una obesidad, el tipo de alimentación que tiene. Además, en posibles enfermedades como diabetes mellitus, que si bien es cierto en el paciente no está determinado que presente diabetes, pero ya muestra signos de lo que es una insulinoresistencia. Asimismo, también resulta importante mencionar el punto de la reducción de la presión, ya que en casos de pacientes donde no tengan, por ejemplo, eclampsia o feocromocitoma, o una disección aórtica, la presión arterial media en una emergencia hipertensiva, como es este caso, tiene que reducirse hasta en un 25% en la primera hora, lo que daría un promedio de hasta 160/100 a 110 en las siguientes 2 a 6 horas, ¿no? Y el tratamiento seguiría siendo normal luego durante el primer y el segundo día. Esto nos evita de que justamente no exista lo que son consecuencias isquémicas en el paciente tras esta reducción, por decirlo de una manera brusca, de la presión. Considerando el tema de 140/90, se había mencionado de que la presión sistólica debía quedar entre un 100 a 110 de presión más o menos, ¿no? Por lo que se puede interpretar de que esa presión todavía estaría o en progreso de reducción o en todo caso si es que yo hubiera quedado en ese número que se menciona aquí en la historia, ella podría irse asociando en cierto modo a hacer un daño orgánico que no está determinado todavía por falta de información. En el punto número 10 sobre modificación de los estilos de vida, esto resulta complementario a la quinta pregunta con respecto a los factores de riesgo. Se identificó lo del paciente que es fumador desde los 17, comía cajetilla diaria, bebía alcohol 2 botellas al día. Asimismo, la muy mala alimentación que presentaba el paciente, que ya se expresaba en la obesidad misma que el paciente tenía, y así como otros signos adicionales como la acantosis nigricans que presentaba el paciente. Por supuesto que sería importante modificar estos estilos de vida, ya que de esta forma seguiremos reduciendo lo que son los factores de riesgo para poder evitar daños cardiovasculares en el paciente. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias.
Chicos, creo que el doctor no está. Chicos, creo que ya nos retiramos, ¿no?